Entramos en materia, en este ADN Te Escucha, vamos a hablar del factoring para las pymes, un financiamiento, una opción que emerge en este tiempo complejo en materia económica para todos nosotros, y saludamos en el panel que ya integra Sebastián Muñoz, abogado y socio de defensadeudores.cl, al gerente comercial de CFC Capital, Francisco Goico Olea. ¿Cómo está, Francisco? Gusto de escucharte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Francisco. ¿Cómo ven ustedes las cifras que hemos dado en el inicio del programa respecto a la cantidad de empresas que recurre a este mecanismo para financiar sus actividades en el corto y mediano plazo? A ver, mira, como ustedes decían, la verdad es que esta herramienta de financiamiento, y eso quiero decirlo bien claro, es una herramienta de financiamiento. Hay un mito urbano de que el factoring es una opción que las empresas o las pymes usan cuando están complicadas de flujo. Y la verdad es que no es así. Es una herramienta de financiamiento como cualquier otra que sirve para que la empresa pueda licuar sus cuentas por cobrar durante el plazo que le da su cliente para pagar. Hoy día hay una realidad que los plazos de pago se han extendido. Hoy día estamos en torno a los 50 días más o menos de pago. Entonces, lógicamente que la pyme, para poder cumplir con su ciclo, tiene que recurrir a fuentes de financiamiento que pueden ser créditos con los bancos, que también tenemos claro que los bancos hoy día están bastante restrictivos en términos de otorgar créditos para las pymes. Entonces ahí aparece, como te digo, la opción de factoring, que básicamente, como te digo, es licuar tus cuentas por cobrar antes de que te las paguen realmente tus clientes. Y con eso poder darle continuidad a tu giro, poder pagar las cuentas, pagar los sueldos, pagar el IVA y todos estos cargos que tienen las pymes, digamos, mensualmente que afrontar y que se ven, como te digo, estrechas de liquidez frente a la situación que hoy día en el país. Sebastián, ¿es una actividad regulada esta del factoring? Sí, es una actividad que se encuentra regulada este tipo de operaciones, y tenemos dos grandes formas en que opera el factoring con recursos y sin recursos propios. Con recursos es el factoring en que la empresa en la que se cede la factura, en este caso la pyme, etcétera, va a tener el riesgo en caso de que exista un incumplimiento por parte de la empresa en que no se pague la factura, va a tener que cumplir con esta obligación. Y el con recursos propios, que es el menos utilizado. Sin recursos propios, que el menos utilizado es aquel factoring en que la empresa de factoring va a correr con el riesgo, pero tiene tasas y comisiones mucho más elevadas. Por eso es que es muy importante que las personas puedan cotizar bien, verificar que los costos, porque finalmente van a adelantarle el pago de las facturas, pero obviamente queda asociado con un costo y una comisión. Y también es importante ver las garantías que se van a fijar, las condiciones en caso de incumplimiento, porque eso también podría traer aparejado un problema para la empresa que está cediendo sus facturas. Ahora, Francisco, ¿en qué momento, en qué coyuntura una pyme, los dueños de una pequeña y mediana empresa se ven en la necesidad de recurrir al factoring? ¿En qué momento se enciende esa luz, no sé si de alerta, pero al menos de saber que existe este mecanismo? Mira, hay una cosa muy importante, sea una empresa pequeña, un emprendimiento, mediana, grande, lo importante es hacer una proyección más o menos de lo que va a pasar hacia adelante. Y para eso nosotros, como digo, recomendamos ponerse en un escenario pesimista, un escenario normal y a lo mejor uno optimista. Pero en ese sentido poder organizar sus flujos y las necesidades que va a tener a futuro. Ahora, en términos de cuándo recurrir, yo te diría que, por ejemplo, nosotros, CFC Capital, y tal cual decía el otro participante, digamos, Sebastián Muñoz. Nosotros estamos en la asociación EFA, que es la asociación de factoring. Hay una asociación de factoring privados donde tenemos varias regulaciones, y esto, como te digo, este mercado está bien regulado en términos de condiciones y condiciones bajo operar, cómo operar. Y nosotros en CFC tenemos un eslogan que es que operamos desde la factura número 1. Ya, tal cual comentábamos, el factoring es una operación de crédito, pero que resguarda el crédito en el deudor. Por lo tanto, si una pyme o un emprendimiento que está partiendo tiene una factura de un deudor importante, no va a tener problemas de acceder a un financiamiento en ese minuto. ¿Ya? O sea, nosotros en términos de
requisitos y de cosas, somos mucho más holgados que los bancos, entendemos la situación de la pyme, estamos dispuestos a operar con clientes que tienen problemas en Dicom y que han tenido, pero entendemos que esto es parte del flujo normal, digamos, de un emprendedor que parte y que lógicamente que puede tener problemas en el transcurso de su desarrollo. Entonces, el momento, yo te diría por eso, esa proyección de flujo que uno puede necesitar te va a dar en qué momento tú puedes o tú vas a necesitar el financiamiento. Ahora, nosotros en ese sentido también operamos con líneas para los clientes que no tienen costo. O sea, un cliente puede venir a CFC, sentarse con nosotros, con un ejecutivo, estudiar su estructura, fijar una línea de X plata, y esa línea tenerla ahí vigente, y en la medida que la necesite la puede usar. Como te digo, eso no tiene costo y dependerá de cómo se desarrolle su negocio para ver en qué minuto va a necesitarla o no. Ahora, Sebastián y también Francisco, ¿esta práctica del factoring puede ser considerada un endeudamiento responsable? Bueno, eso va a depender también del funcionamiento que le dé y de la utilidad que le dé el pyme o la empresa, la responsabilidad o no. Lo aconsejable es que los recursos que se obtengan por este tipo de financiamiento de un factoring sean para utilizar y costear deudas de corto plazo, no para hacer inversiones de largo plazo. Ya eso es muy importante que las personas lo puedan señalar y lo puedan entender de esa forma. El factoring lo que es, como lo hemos señalado durante este programa, va a adelantarle el pago de una factura que debiera ser pagada en 30, 60 o 90 días, dependiendo de las condiciones en que se hayan pactado. Por eso que lo que va a servir es para dar movilidad y flujo a la caja, a la operación diaria, para pagar sueldos, proveedores, etcétera. Pero en ningún caso debería considerarse el factoring como un tipo de financiamiento para inversiones de largo plazo. Francisco, ¿cómo lo ves tú? Eso que dice Sebastián es súper importante. O sea, yo te diría que bajo ese concepto, lo que tú necesites financiar va a ser el producto que vas a tener que ocupar. Como dice Sebastián, el factoring es un producto de corto plazo y no está pensado para financiar deudas de más de 90 días, ¿ya? Si tú quieres hacer una inversión en un activo, bueno, ahí tendrás que ver otra operación, una operación de leasing, por ejemplo, que CFC también tiene leasing, tiene crédito, pero es súper importante usar la herramienta que corresponda para tu financiamiento, porque hay pymes de repente que por desconocimiento, porque se ven apretados, usan hasta las líneas de crédito y las tarjetas de crédito para pagar, y ese es el peor negocio que pueden hacer, porque esos son los productos más caros y no se adecúan a lo mejor a lo que ellos necesitan como herramienta de financiamiento para sus diferentes necesidades. Y en ese sentido yo diría que lo que hay que hacer es hacerse asesorar por las personas que saben. Nosotros tenemos ejecutivos que pueden conversar con los clientes y de acuerdo a lo que necesitan, estructurar una herramienta, dependiendo, como te digo, de lo que esté buscando, que se adecue a lo que él necesita y le dé la liquidez, la fluidez para poder cumplir, porque como dice Sebastián, si tú quieres financiar una operación de inversión de un activo con tu línea de crédito, con un factoring, la verdad es que cuando termine el flujo no vas a poder pagar. En general son operaciones de largo plazo y eso se va a ver reflejado en que la empresa va a tener problemas de liquidez sí o sí. Muy bien, ya nos empiezan a llegar consultas a las 4 de la tarde con 28 minutos y medio. Vamos a contestarlas luego de esta pausa junto a Sebastián Muñoz y Francisco Goico Olea en el panel del día jueves. Déjate asesorar por el panel experto de ADN Te Escucha, porque en la 91.7 todos tienen derecho a ser escuchados. 24 minutos y medio para las 5 de la tarde, momento que llega la prueba de ADN en una edición breve pero no menos contundente. El tema de hoy en ADN Te Escucha: ¿qué se hace a la hora de elegir un factoring? Ustedes que son dueños de pequeñas y medianas empresas. Los escuchan Sebastián Muñoz de defensadeudores.cl y Francisco Goico Olea de CFC Capital. Estas las consultas que hemos recibido en nuestro WhatsApp. Buenas tardes. Viendo lo que estaban conversando, quería saber cómo puedo comprobar si una empresa que ofrece este tipo de servicios es legal o si existe algún registro, algo que pueda respaldar. Muchas gracias. Sebastián. No alcancé a escuchar. Nos preguntaba nuestro auditor cómo averiguar si una empresa está inscrita en los registros legales a la hora de ofrecer un factoring. Bueno, como comentaba bien nuestra Francisco Colea, ellos tienen una asociación, así que el primer indicio de que este factoring se encuentre regulado y que tenga una buena recomendación sería aquello. Así también pueden hacer consultas a la Comisión para el Mercado Financiero acerca de la operatividad, la funcionalidad del factoring.
Y siempre lo que nosotros recomendamos en defensadeudores.cl, aquellas empresas que lo están pasando mal, que necesitan recurrir al factoring para poder financiar costos básicos, como habíamos hablado, pago de sueldo, imposiciones, que son gastos necesarios, porque muchos de ellos tienen aparejadas grandes intereses, multa, etcétera. En esa circunstancia, entonces, buscar factoring especializados al rubro que tiene el emprendedor. Acá el factoring no solamente recurre a las grandes empresas, recurre a la pequeña y mediana empresa, el emprendedor, la persona que tiene giro de primera categoría, el empresario individual de responsabilidad limitada, etcétera. Y en ese entendido, entonces, buscar factoring que se especialicen en sus propios giros, por ejemplo, en la construcción, en el rubro de transporte, en el rubro de los servicios, porque ellos conocen de mejor forma cómo operan y cómo funcionan estas empresas. Y lo otro que también es muy importante, que se fijen en la liquidación del crédito. Eso también nosotros siempre asesoramos a las personas que concurren a defensadeudores.cl para que puedan ver, porque muchas veces no entienden cuánto es lo que están terminando por pagar, porque este servicio de factoring incluye comisiones, incluye seguros en algunos casos, y por eso es que es muy importante que las personas puedan entender la liquidación del crédito cuando han contratado un factoring. Francisco. Sí, mira, como yo decía, es súper importante el tema de la EFA. La EFA, como te digo, es una asociación de factoring, y ahí los factoring que están ahí tienen que cumplir con varias regulaciones. 2, fijarse en la historia, la antigüedad de la empresa, desde cuándo viene. 3, cuando uno está en un rubro, generalmente puede recurrir a las mismas personas de ese rubro y preguntar cuál ha sido su experiencia con factoring, con qué empresas ha operado. De ahí puede tener alguna visión, como te digo, de la seriedad de las empresas. 4, importante lo que decía Sebastián, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos una liquidación que es súper transparente, donde están todos los costos asociados a la operación, el cliente sabe perfectamente cuánto va a pagar, y somos súper estrictos en devolver, cuando termina la operación, los excedentes. Generalmente los factoring funcionan financiando un porcentaje de la factura. Por ejemplo, un 95%. Si la factura es por 100 pesos, el factoring te va a dar una liquidación por 95, y cuando se acabe la operación, te devolverá los 5 que quedaron retenidos. Eso nosotros somos muy cumplidores, como te digo, y en ese sentido, cuando uno hace una evaluación de una operación de factoring, generalmente se posiciona más en el deudor, al que el cliente le facturó. Si ese deudor, como te digo, es bueno, no va a tener problema en conseguir el financiamiento. Así que en ese sentido, cualquier empresa, cualquier tiempo que lleve, puede acercarse a un factoring y buscar financiamiento. Como te decía yo, en CFC, nuestro eslogan es: financiamos desde la factura número 1. Así que no hay ningún problema. Sebastián. Sí, en ese mismo sentido, claro, las empresas de factoring pueden hacer un análisis también de riesgo crediticio al momento de otorgar este tipo de financiamiento, pero no hay ninguna exclusión a priori. Es decir, todas las empresas de cualquier rubro pueden ir y concurrir a solicitar un financiamiento de este tipo. En pequeñas empresas, nosotros lo que vemos en la realidad en defensadeudores.cl es el pequeño comerciante, el que tiene una persona que tiene una ferretería, que tiene una cafetería. Es decir, no existe una exclusión por rubro comercial. Ahora sí, nuestra siguiente consulta a la plataforma de WhatsApp. Hola, tengo una consulta. ¿Qué ocurre si la empresa no paga la factura? ¿Es responsabilidad de la persona que contrató el servicio de factoring o lo asume la empresa? Sebastián, eso es lo que estábamos comentando al principio del programa, que yo te señalaba de que existe el factoring con recursos propios y sin recursos propios. Con recursos propios, la empresa que cede la factura va a asumir la responsabilidad en caso de incumplimiento. Y ese es el 80% o casi el 90% de las operaciones de factoring que se realizan en Chile. Es decir, por eso es que es muy importante que las personas vean las condiciones, las garantías que están dejando, porque en caso de incumplimiento, en caso de que al momento en que se ceda la factura, no se cumple la empresa con el pago, va a tener que asumir el costo. ¿Ya? Eso es muy importante. Y el otro tipo de factoring es sin recursos propios, que ese es muy poco utilizado porque el costo y las tarifas son mucho más altas, porque en caso de que no se cumpla con el pago, bueno, el factoring va a tener que asumir ese riesgo. Pero por eso es que también tiene una prima y una tarifa mucho más elevada. Ya, en ese sentido, como dice Sebastián, se llama factoring con responsabilidad y sin responsabilidad. Cuando es con responsabilidad, el cliente es, valga la redundancia, responsable también del pago. La empresa de factoring va a hacer las gestiones para cobrarle al deudor de la factura, pero en el caso que no pague, el cliente va a tener que asumir. La otra opción es el factoring sin responsabilidad, donde ahí, claro, ahí es el cliente se libera de la responsabilidad y el factoring se entiende directamente con el deudor, pero esa es una herramienta que hoy día casi no se ocupa. Hay otra que se llama confirming, que es cuando
el deudor acude a la empresa de factoring y dice, oye, denme a mí un factoring para pagarle a mis proveedores, y la responsabilidad también es de la empresa deudora, pero en general la manera más normal de operar es un factoring con responsabilidad, donde el cliente es solidariamente responsable en el caso que el deudor no pague. Que es conocido con recursos propios, con responsabilidad, o sin recursos propios y sin responsabilidad. Pero tal como señala Francisco, el 90% de las operaciones es con responsabilidad, con recursos propios. Ahora, en el contexto que estamos viviendo, Francisco, Sebastián, ¿cómo evitar caer en el sobreendeudamiento? Hoy día ya con una economía más abierta que hace 2 años, con menos confinamiento, con menos cuarentenas, pero con una situación que va, al parecer, en cuesta arriba, con la inflación al alza, con una situación también de menor dinamismo económico. ¿Cómo evitar caer en el sobreendeudamiento, Sebastián? Bueno, nosotros lo que vemos fundamentalmente cuando atendemos a pequeña y mediana empresa en defensadeudores.cl es que hoy los rubros que peor lo están pasando es el rubro de la construcción y la gastronomía, porque el alza de las materias primas, en los insumos que requieren para poder operar, producto de la inflación, le está repercutiendo muy fuertemente. Hoy veíamos incluso a través del diario financiero que las empresas que entregan servicios a Junaep de alimentos, hoy lo están pasando porque tienen un margen que se ha ido cada vez reduciendo con mayor fuerza. Y en ese sentido, lo que nosotros siempre aconsejamos a las personas y a las pymes, a los pequeños emprendedores, es que prioricen el pago, por ejemplo, de los sueldos y las imposiciones de sus trabajadores, de aquellos proveedores estratégicos, del pago de impuestos para que puedan seguir operando y no sean bloqueados en el Servicio de Impuestos Internos para emitir facturas. Hay ciertos pagos que son sí o sí trascendentales y que requieren y que necesitan y dan fuerza al funcionamiento de la empresa. Entonces esos pagos no se pueden posponer. Y en esa circunstancia, entonces, para pagar otros proveedores, ahí es donde nosotros recomendamos que puedan a lo mejor acceder a algún tipo de financiamiento, como un factoring, etcétera, o la banca tradicional. Pero ciertos proveedores y ciertos costos fijos que son imprescindibles. Francisco, ¿el factoring es una medida de primera instancia, de última instancia? ¿Cómo lo calificarías? Como dije al principio, hay un mito de que el factoring es como la última instancia, y no es así. El factoring es una herramienta de financiamiento como cualquier otra y te permite, yo te diría, acceder más fácil al financiamiento, porque como yo decía al principio, la empresa de factoring hace su evaluación del cliente, pero también es la evaluación del deudor. Por lo tanto, si el deudor, el que tiene que pagar la factura, es una empresa grande y seria, va a ser mucho más fácil en una evaluación de crédito que te den la operación de factoring. Entonces, como en ese sentido, claro que la operación de factoring a lo mejor debiera ser la primera opción porque es la más fácil. Como decía Sebastián, yo creo que lo importante también cuando yo decía hacer una proyección de los escenarios y lógicamente establecer cuáles son tus costos que tienes que cumplir sí o sí para que la empresa siga funcionando. Los otros podemos irlos viendo, podemos, como digo, buscar otra alternativa de financiamiento, pero es importante poder hacer una planificación financiera, entre comillas, frente a los escenarios que se te pueden presentar para poder estar preparado y estar con las herramientas que necesitas para poder enfrentarlo. Bien, queremos agradecer esta tarde en nuestro ADN Te Escucha a Francisco Goicoolea, gerente comercial de CFC Capital. Un gusto escucharte, Francisco. Buena tarde. Muchas gracias, Sebastián. Mucho gusto y encantado de estar aquí. Por lo que quieran, ni un problema. Estamos al habla, Francisco. Sebastián Muñoz, abogado y socio de defensadeudores.cl. Una idea para cerrar para nuestros auditores que son dueños de pequeñas y medianas empresas. Bueno, que puedan las personas que necesiten este tipo de financiamiento, que puedan concurrir a cotizar en los factoring, a buscar las mejores alternativas, como las buenas prácticas que señala Francisco, por ejemplo, que operan en su factoring, que una liquidación de crédito bastante entendible, de fácil acceso, clara para las personas que entiendan las comisiones que se están cobrando, y como siempre priorizar aquellos gastos y flujos que son tan indispensables para las pymes, que muchas veces las personas no saben, pero el pago de cotizaciones previsionales, los sueldos de los trabajadores, los impuestos fiscales, tienen una prioridad gravitante frente a otros proveedores. No estoy diciendo que con eso haya que dejar de pagar a los otros proveedores, pero cierto, sin lugar a dudas que estos costos tienen una responsabilidad asociada y que es muy importante poder cumplir. Gracias, Sebastián. Hasta una próxima oportunidad en este ADN Te Escucha, que hoy día estuvo enfocado a una porción muy relevante de nuestros auditores, que son las pequeñas y medianas empresas que están en un momento clave presente y, por cierto, con proyección para el futuro.